Hola, lo que verán ahora es una conversación que tuve hace unos días con Irene de Caso. Ella es bióloga especializada en neurociencia y neurociencia cognitiva. Además, es estudiante de psicología y por último, pero no menos importante, mi amiga. En el podcast conversamos principalmente sobre la naturaleza del cerebro humano. Y también tocamos otros temas de manera tangencial como lo son la meditación, el libre albedrío, los límites de la ciencia, los psicodélicos y lo que percibimos como posibles verdades existenciales. Una pequeña corrección que tengo que hacer antes de continuar. Durante el podcast, en el minuto 6 y en el minuto 49, yo hablé sobre la revolución axial, pero el periodo histórico al que realmente me estaba refiriendo era la transición ocurrida en el periodo paleolítico superior, el cual tuvo lugar aproximadamente en el 4000 a.C. Para terminar, le agradezco a Irene por haberse tomado el tiempo de venir hasta acá al canal y espero que ustedes disfruten esta conversación tanto como la disfruté yo. Irene, bienvenida al canal. Muchas gracias. Un placer estar aquí, Franz. ¿Qué se siente estar en este tan conocido canal con miles y miles de suscriptores? Bueno, me siento tranquila al saber que eso es mentira, pero emocionada por cómo creo que puede crecer el canal, dado que realmente el contenido que tienes por ahora es muy interesante y necesario, y en español tampoco hay mucho contenido así en YouTube y bueno, pues entonces muy emocionada en realidad de estar aquí contigo. Espero estar a la altura. Lo veremos. Ya veremos, sí, ya veremos. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, y sé que esto puede ir por muchas vías, pero tú decidirás, ¿qué es lo que sabemos de cómo funciona el cerebro? A ver, hay muchísimo que no sabemos porque, bueno, pues porque es que hay tanto que no sabemos ni siquiera de qué es lo que estamos, cuál es la naturaleza de aquello que procesamos, ¿no? De aquello que percibimos. Pero si pensamos desde un punto de vista evolutivo, podemos ver que hay algo muy básico que es como un poco el sistema que el organismo valore si los estímulos de fuera son positivos o negativos, y en función de eso se organizan las acciones, ¿no? Se lleva a cabo una acción u otra. Entonces hay unas teorías que dicen pues, que el cerebro ha evolucionado con la principal función de ejercer una acción, ¿no? Que entonces de moverte hacia o alejarte de algún estímulo. Entonces, por ejemplo, pues claro, si hay algo bueno, si hay algo que es necesario para el organismo, ya sea una comida, azúcar o la reproducción, pues el cerebro va a mandar una señal, y esa señal va a hacer que tú lleves a cabo una acción para buscar ese estímulo, ¿no? Y si algo es malo, vas a intentar evitar el estímulo. Entonces vas pasando en esa... Una pregunta, pero malo y bueno, ¿qué quiere decir en términos evolutivos? ¿Es lo que te ayuda a sobrevivir? ¿Es eso? ¿O lo que te ayuda a adaptarte? ¿O es lo mismo? En realidad, desde un punto de vista evolutivo, es lo que te ayuda a sobrevivir y a reproducirte, en realidad, a que ese material genético perdure en el tiempo, ¿no? Entonces, pues claro, si no comes, si tú desarrollas unos comportamientos de no comer, no te vas a reproducir, entonces esos comportamientos van a dejar de existir. Y entonces, pues, el cerebro, pero claro, tú podrías decir una bacteria, ese sistema más primitivo del que hemos hablado, de alejarse y acercarse. Una bacteria no tiene cerebro, pero sí que tiene ese mecanismo. Es decir, una bacteria, si sus receptores de la membrana detectan un ácido en el entorno, va a mover sus flagelos, que son las cosas con las que se mueve, en una dirección para alejarse del ácido. Si detecta un azúcar en el entorno, va a mover sus flagelos para dirigirse hacia esa sustancia. O sea, esta es un poco la idea de que hay continuidad en la forma en la que los organismos se organizan. Sí, claro, o sea, hay que partir de, como yo lo entiendo por lo menos, si vamos a qué es lo más básico, yo lo veo así, lo veo como esa acción hacia, o sea, ese sistema de valores, positivo o negativo, y de ese positivo o negativo ya tienes un objetivo, ¿no? Alejarme
o acercarme. Pero como te digo, eso sucede, eso no hace falta un cerebro para ello, ¿no? El cerebro ya... o sea, es como que potencia la integración, o sea, al final el cerebro se ha desarrollado, o los sistemas nerviosos se han desarrollado para procesar más información, o sea, cada información te llega a base de un receptor. Tú tienes en tus células un receptor y ese receptor interacciona con algo del mundo exterior. Por ejemplo, en el ojo tenemos, en la célula del ojo, en la retina, hay un receptor que tiene una molécula, que es la rodopsina, y esa molécula, cuando recibe luz, cambia de conformación, reacciona, hay una interacción entre la luz y el receptor, y esa interacción genera un cambio en el receptor y eso empieza una señal de información en la célula que hace que al final liberes un neurotransmisor. Y entonces luego lo interesante es cómo diferentes puntos de entrada de información se van integrando, ¿no? Entonces ahora tú al final acabas generando una experiencia unitaria, o sea, que incluye la visión y la audición, por ejemplo, ¿no? Pero esos dos puntos de información entran por vías diferentes y luego en un cerebro, y cuanto más evolucionado, más integración hay de esa información, pues se integra y tú ya tienes la experiencia que está unidos los dos estímulos. Ahora, entonces, ¿qué nos hace especiales a los humanos? Pues en relación con el resto de animales que, ¿sabes? ¿Qué característica de nuestro cerebro es la que nos pone en un lugar diferente al resto de las especies? Bueno, el lenguaje, por supuesto, ¿no? Pero claro, ¿qué viene antes, el lenguaje o la capacidad? O sea, el lenguaje hace que tengamos capacidad de, por ejemplo, ver al futuro, o sea, de procesar información más a largo plazo, o es al revés, o debido a que de repente somos capaces de alargar nuestra memoria para no este momento solo, sino también más, o sea, alargando nuestra memoria de largo plazo. Claro, un poco la idea de que habla Verbeke en Awakening from the Meaning Crisis, esta idea de que en la revolución axial, cuando se crea el lenguaje y se crean todo este tipo de psicotecnologías, empezamos a desarrollar la cognición de manera mejor. Como lineal, ¿no? Pasamos de decir... Claro, la idea sí, que antes éramos seres de entender el mundo de forma lineal, o sea, la idea de que no veíamos pasado, presente y futuro, ¿no? Sino que era simplemente un continuo perpetuo, de alguna manera, ¿no? Y que eventualmente, de alguna forma, empezamos a... Pues, lo hablé con el tema de los calendarios lunares y de cómo empezaron a llevar cuenta del tiempo, por así decirlo, ¿no? Sí. Pues esa cuenta del tiempo yo creo que es una gran característica de los hombres y sobre todo cómo podemos organizar nuestras acciones teniendo en cuenta las consecuencias futuras que tiene, ¿no? Eso es como lo que se encarga un poco la corteza prefrontal y entonces inhibimos impulsos que nos traen una recompensa inmediata, los inhibimos porque sabemos, en principio, si somos responsables, que en un futuro nos va a traer una recompensa mayor. Entonces, algo que los animales en general no hacen es eso, es reducir la recompensa inmediata por una recompensa posterior, pero sin embargo luego esto lo comentaba con no me acuerdo quién hace poco y entonces me comentaron ellos que por ejemplo las ardillas sí que acumulaban comida, ¿no? O sea, que hay ardillas que acumulan comida, entonces también a lo mejor se puede asumir que hay una continuidad, o sea, que poco a poco se va aumentando, pero la creatividad que hay en el hombre, o sea, la ardilla es como que tiene ese comportamiento y es un comportamiento que no es flexible en ese comportamiento, es como que lo hace automáticamente, mientras que el hombre tiene mucha más flexibilidad y creatividad de ver, de entender, de razonar por qué debe hacer las cosas. O sea, no es que te venga ya instintivamente como un automatismo, sino que... Claro, y por la capacidad de pensamiento abstracto podemos crear cosas nuevas que igual no... Como la idea de tener algo filoso, pues. ¿Tener algo, perdón? Tener un elemento filoso, pues, por crear una espada, por ejemplo. Bueno, para poder crear una espada, yo tengo que tener el pensamiento abstracto de entender lo que es algo filoso, pues. Entonces, entiendo, lo filoso es lo que corta, y de ahí es que yo diseño la espada. Pero si yo no entiendo eso, puede que algún animal se tope con algo filoso, pero no va a saber replicarlo en el tiempo. No va a entender qué es lo que le da esa cualidad que utiliza, ¿no? Claro, y definitivamente no va a saber tampoco transmitir el conocimiento.
Que creo que sí es algo que se ve en los seres humanos y que los animales no... Vamos, está como un nivel muy básico. Y sobre lo otro que tú decías de lo de la corteza prefrontal y controlar los estímulos y ver hacia el futuro, yo bueno, diría que lo hacemos un poco. Yo no sé si, no sé si me incluiría dentro de los que lo hacen, pero hay gente que lo hace. Pero si no lo haces, eres consciente de los problemas que te va a traer, ¿sabes? En plan de, ostras, no estoy haciendo esto, y entonces tienes la preocupación, eso genera también una ansiedad hacia el futuro, ¿no? O sea, siempre está el futuro presente en nuestra experiencia, ¿no? Y también, pues eso, también el saber que vamos a morir, o sea, hay determinadas cosas que sí que nos hacen únicos, pero luego, pues yo qué sé, los elefantes también dicen que ellos lloran a sus muertos, o sea, que también tienen una concepción de alguna manera del individuo, ¿no? Y de la identidad de este individuo y de que cuando se va, pues se ha ido ese individuo. Así que... Bueno, conforme a lo que hemos estado hablando ahora, ¿cuánto crees que sabemos del cerebro a nivel de porcentaje? ¿10%, 20%, 50%? Pues cuando lo estudias dices, joder, no sabemos nada, no sabemos nada, no sabemos nada, pero luego cuando, por ejemplo, hablo con gente que realmente sí que no sabe nada, pues puedo decir, bueno, pues sí que sabemos unas cuantas cosas, ¿no? Pues lo que explica un poco de cómo ha ido evolucionando, bueno, ya a nivel molecular de cómo se transmiten las señales, de cómo aprendemos, es decir, qué procesos hay que hacen que una conexión, si es repetida, se refuerce de tal forma que eso reflejaría el aprendizaje, ¿no? Podemos ver que... Pero a nivel meramente de porcentaje. Es que, bueno, pues es que como no sé todo lo que hay que saber, no puedo decirte un porcentaje. Claro, claro. Claro, está bien. Pero muy poco, o sea, todavía a nivel de mecanismo no... Claro, y recuerdo que esto lo hablamos fuera de cámara ayer, creo que fue. La idea de que los diferentes modelos de cómo entendemos el cerebro y el comportamiento humano a nivel psicológicos también nos limitan para poder entender el todo, por así decirlo, ¿no? Claro, siempre tú puedes intentar estudiar algo, pero la persona A puede hacer un modelo en el cual defina, vamos a estudiar la memoria, bueno, pues de acuerdo, vamos a estudiar la memoria, pero ¿cuál es tu modelo de memoria? ¿Qué entra dentro de la memoria? Bueno, pues para mí la memoria es muy importante, A, B y C, eso es lo que representa para mí la memoria. Entonces tú vas a investigar la memoria desde estudiando A, B y C, pero a lo mejor otra persona, su entendimiento de memoria no incluye A, B y C, o incluye una versión modificada, o A y B son el mismo concepto y C es otro concepto, entonces generas un modelo totalmente diferente. Claro, y generar estos dos modelos te da resultados diferentes conforme a cómo se entiende la realidad a través del cerebro, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Claro, o sea que siempre a la hora de intentar entender la realidad o cómo funciona el cerebro, estás limitado por qué variables defines. O sea, yo, por ejemplo, puedo intentar hacer un análisis de la actividad cerebral, pero lo primero que tengo que hacer es seleccionar, por ejemplo, la parcelación. Quiero ver cómo se comunican determinadas áreas del cerebro, vale, pero ¿cómo selecciono qué representa un área? ¿Cómo delimito qué es un área? Entonces es que yo que delimite este área como única o que la rompa en 15 cachos, pues me va a dar unos resultados diferentes. Y entonces no tenemos una idea de cuáles son las unidades reales, ¿no? Las unidades reales. ¿Cuál es la unidad que te daría el resultado objetivamente bueno, por así decirlo? Pero claro, cuando estás hablando de áreas del cerebro, estás hablando de que de las neuronas, neurotransmisores, ¿de qué estamos hablando aquí? No, estoy hablando cuando en neurociencia cognitiva tú metes a la gente en la resonancia magnética y quieres ver, pues, por ejemplo, lo que hacía yo un poco, si determinadas valores que yo mido fuera del escáner, por ejemplo, la memoria de una persona, la capacidad de memoria de una persona, yo fuera del escáner mido la memoria de las diferentes personas y luego quiero saber si puedo encontrar un patrón de conectividad en el cerebro que me diga quién tiene mejor memoria y quién tiene peor. Es decir, la gente que tiene mejor memoria tiene más conectividad entre área A y área B, ¿no? Entonces, y encuentro que sí, que la conectividad entre área A y área B es diferente en función de la memoria que tienes. Vale, entonces podría decir, genial, pues mira, ya sé algo, pero es que como he delimitado
áreas, o sea, área me refiero a las zonas de la corteza, ¿no? Que son cada área, o sea, en la resonancia magnética dividimos el cerebro en píxeles, que son como voxels, pero en 3 dimensiones. ¿Qué son voxels? Dividimos el cerebro en voxels, que son como píxeles, pero en 3 dimensiones. ¿No? Es un cubito y esas son tus unidades de análisis. Y dentro de cada voxel hay no sé cuántas neuronas, 1 millón de neuronas o miles de neuronas, ¿no? Entonces en la resonancia magnética o en las técnicas de neuroimagen en general, la unidad de análisis es mucho más que una neurona. Son grupos de neuronas. Pero claro, ¿dónde...? Yo he escuchado, esto es un poco la idea de que hay personas que tienen accidentes cerebrales y de repente zonas del cerebro que no funcionaban para un objetivo empiezan a utilizarse para ese objetivo. Ahora, entonces esto de alguna manera no estaría de una forma invalidando todo este tema de que tal zona del cerebro hace tal cosa y otra otra. Claro, es que para empezar es toda la conectividad. Luego hay un concepto que no sé cómo se dice en español, pero degeneracy, que básicamente dice que el cerebro puede llevar a cabo la misma función de diferentes formas. O sea, no es solamente una manera de llegar al mismo output, hay diferentes formas, que eso evolutivamente tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué sería output aquí? La función. O sea, yo puedo hacer así y no siempre que haga así es exactamente, mi cerebro está haciendo exactamente lo mismo. Bueno, porque mi cerebro nunca es igual. Yo no soy la misma persona hoy que ayer. Vale, yo puedo sacar que es común a cuando hago así. Pero si, por ejemplo, efectivamente tengo un daño en alguna de las zonas que están implicadas en cuando hago así, obviamente si es la zona... si es a lo mejor la zona principal, pues a lo mejor sí que no puedo volver a hacerlo, pero si no, sí que hay como otras vías por las que se puede llegar al mismo resultado, que no solamente hay una vía fija para llegar a un resultado, sino que hay como mucha plasticidad, aparte de eso, que el cerebro tiene un montón de plasticidad, el cerebro responde... ¿Plasticidad sería? Pues... el aprendizaje, o sea, el aprendizaje que puedes hacer... O sea, es muy moldeable. Que pueden cambiar las conexiones, sí, es muy moldeable, es muy moldeable. Hay gente que, por ejemplo, nace sin un hemisferio cerebral y tú hablas con ellos y, o sea, han desarrollado todas las capacidades de manera totalmente normal, porque no hay una forma, o sea, hay algo del cerebro que no es simplemente una forma, es una máquina de aprender y de adaptarse, ¿no? Entonces siempre hay esa adaptación al entorno en base a lo que te entra. Entonces hay unos principios básicos que es, pues, el aprendizaje, ¿no? Que si algo te entra muy a menudo, alguna información te entra muy, muy a menudo, tú haces que esa representación de esa información se dé más fácilmente. Es decir, a lo mejor al principio necesitas que te expongan 15 veces, pero luego al final con una sola vez ya está como que la información súper preparada para ser activada. Entonces eso... Claro, esto es entonces un poco la diferencia entre la información que adquieres al principio de manera consciente y después cuando ya se guarda en el inconsciente, por así decirlo. Una actividad aprendida, pues, por ejemplo, aprender a escribir y que en principio no sabes cómo hacerlo, te tienen que enseñar las palabras, tienen que enseñarte la fonética y eventualmente ya es una cosa que sale sin que tú pienses cómo lo haces. Sí, aunque no es exactamente... Eso sucede tú al principio. Para aprender algo necesitas un esfuerzo, una consciencia y luego las cosas que ya se aprenden por repetición, las acciones, esos que se aprenden por repetición, pero eso es para la memoria procedural, de procedimiento, de acción. Esas ya sí que se guardan en unas vías que son sencillas relativamente, ¿no? Entonces ya no hace falta consciencia, ya lo puedes hacer en segundo plano. Entonces ya lo que te comentaba el otro día era cómo las cosas que no somos conscientes que estamos haciendo se guardan en como rutas de información que son paralelas. O sea, es decir, sencillas. Tienes esta zona del cerebro que se comunica con esta se comunica con esta con esta y esta con esta. Y ahí, en esa ruta que va así, de forma lineal, se guarda ese movimiento procedural. Mientras que las cosas de las que sí que somos conscientes es otra organización totalmente diferente, porque ahí lo que sucede es que tú tienes el tálamo, que es una estructura que está como debajo de la corteza cerebral. Toda la información sensorial, salvo la olfativa, llega primero al tálamo. Luego del tálamo va
a una zona específica de la corteza, la visual va a una zona, la auditiva va a otra zona, la sensorial va a otra zona, y luego de ahí en la corteza ya se integra la visual con la auditiva, se integran así, pero lo importante sobre todo es que la información del tálamo con la corteza es bidireccional y hay en muchísimos puntos diferentes. Entonces hay una integración así que en el tálamo tienes como toda la información integrándose, luego a su vez en la corteza tienes integración a nivel horizontal de la corteza. La corteza es una capa de células, de neuronas, y por un lado se conecta. ¿La corteza está en donde? ¿La parte más superficial? La corteza es lo que cuando la imagen ves un cerebro y ves esas cosas con así las arrugas. Las arrugas, eso es la corteza. Entonces eso es una capa de neuronas y en esas neuronas tanto hay conexiones hacia abajo que van hacia el tálamo, pero también hay conexiones horizontales, en lo cual se está integrando la información de este lado. O sea, la información de este lado con este lado se puede integrar tanto a nivel así, horizontal en la corteza, o a nivel de que las dos informaciones están en el tálamo sincronizándose, y entonces claro, eso da muchísima más riqueza y los procesos de los que somos conscientes se dan en ese nivel de complejidad y los que no somos inconscientes son lineales, mucho más sencillos. Hemos hablado mucho del cerebro, pero conforme lo que hablamos antes de la idea de que es muy difícil establecer un modelo psicológico que sea canónico o absoluto, que es entonces la psicología, una pseudociencia, o sea, que ¿dónde entra la psicología en este juego si nos cuesta tanto definir un modelo que nos pueda servir para entender el comportamiento humano y la mente y el cerebro? Bueno, no sé si lo que voy a decir ahora es una barbaridad o no, pero... Para eso estamos en este podcast. Pero, o sea, en la física no ocurre algo parecido. O sea, en la física, por ejemplo, no hay gente que dice, la materia, el dark matter, la materia oscura, y de repente aparecen otros que dicen, no, la materia oscura en realidad no existe, o la gravedad. Hay gente que leí hace poco, que yo no sé nada de física, pero leí hace poco que la gravedad a lo mejor no era una fuerza del universo, sino que emergía de otra cosa, ¿sabes? Que ese problema de definición, obviamente, es en las matemáticas, bueno, no sé, o sea, es más pronunciado en la psicología, por supuesto, pero las matemáticas, ¿no? Dicen algunas personas que si no tuviésemos 10 dedos no tendríamos un sistema decimal, sino que a lo mejor tendríamos otro sistema matemático, pero al final sí que, aunque fuese otro sistema que no fuese decimal, a lo mejor las operaciones sí que serían parecidas, o sea, no lo sé, pero en psicología es una ciencia, no es una ciencia, hombre, yo creo que el mejor argumento en contra de que sea una ciencia es que hay demasiadas variables. Tú en ciencia, en un experimento, tienes que ser capaz de poder controlar las variables, ¿no? Y modificar solo una, y ya puedes decir, vale, esta diferencia es debido a esta variable. En psicología tú no puedes hacer eso, siempre estás trabajando con un individuo, entonces a lo mejor es un estudio más estadístico, ¿no? Tú estudias... Esto entra en la psicometría, ¿no? Claro, la psicometría es más estadístico, entonces puedes predecir cosas, pero a nivel estadístico, quizás. Hablando de la psicometría, primero te va a pedir que la definas y después qué grado de confianza tienes con respecto a la psicometría de entender los comportamientos de los individuos particularmente y también de la sociedad en general, por así decirlo. Ya. Primero, ¿qué es? La psicometría, ¿qué es? Pues son instrumentos que desarrollamos para medir cosas de la psicología humana. O sea, por ejemplo, la inteligencia, pues desarrollo un test psicométrico que creo que las preguntas que estoy haciendo me están dando información, me están midiendo la inteligencia. Pero claro, si tú, por ejemplo, no consideras que la inteligencia emocional sea un componente importante de la inteligencia, pues entonces tu test psicométrico no va a incluir cosas de la inteligencia. Entonces estás limitando mucho la medida que tú defines la medida y no sabes si realmente esa definición que tú estás haciendo es la definición real. Claro, que yo he visto ese conflicto con ciertos psicólogos y gente que critica a Jordan Peterson, que es la idea de que, el IQ o el coeficiente intelectual puede medir ciertas cosas de cómo podemos procesar y entender la información y operar en el mundo, pero claramente no está esta parte emocional que sin duda puede, creo que es evidente que puede afectar
tu desarrollo de cómo utilizas esa inteligencia, ¿sabes? Y uno lo experimenta de, mira, si estás triste o estás deprimido o lo que sea, es muy difícil que por mucho que yo pueda entender cómo resolver o cómo poder hacer este vaso, lo vaya a hacer, porque la vida no importa o porque, ¿sabes? Mil pensamientos existencialistas. Pero es incompleto, o sea, los test de inteligencia pues te dan una información que es válida para algunas cosas, están capturando algo, pero de ahí a poder predecir el comportamiento de las personas en base a su inteligencia, pues es que se le escapa, hay muchísimas variables que no está teniendo en cuenta, ¿no? Ahora, yo lo que creo que entiendo que, por lo menos la gente que le gusta mucho el coeficiente intelectual, que de hecho a mí me gusta bastante, es la idea de que es mucho más fácil medir eso que medir las emociones, porque cómo, ¿sabes? Cuantificar, ¿no? O sea, cómo cuantificas qué tanto yo tengo regulado o no mis emociones o mis estados de tristeza o ansiedad o lo que sea, ¿sabes? Es muy difícil. Entonces creo que de ahí viene la fascinación de una parte de la psicología con respecto a esa medida, ¿no? Que se puede medir relativamente objetivamente, ¿no? O sea, tú puedes hacer estos test y ya está. Y es objetivo. Mira, es que a lo mejor los cuestionarios, un cuestionario de cada cuánto te enfadas, ¿no? Pues también pueden ser valiosos, pero porque dan una cierta información, pero a lo mejor, claro, si tú no sabes la capacidad de introspección que tiene la persona, por ejemplo, pues a lo mejor no te sirve. Pero bueno, luego en psicología sí que se hacen... O sea, para que un cuestionario sea válido tienes que hacer varios test. Tienes que, por ejemplo, ver que es capaz de predecir algo, ¿no? O tienes que asegurarte de que a lo mejor otro cuestionario que mida algo parecido y este cuestionario están altamente correlacionados, ¿no? Entonces ya dices, vale, aunque a lo mejor no sé ponerle una pared fija al concepto que estoy utilizando, sí que creo que hay algo de lo que estoy midiendo que tiene una cierta validez, aunque no sé exactamente lo que es, pero si tengo 5 cuestionarios que son parecidos, que están todos y que se correlacionan para el mismo individuo, pues bueno, voy a creer que algo me están midiendo, ¿no? Y que predicen cosas, sobre todo, algo valioso están midiendo. Claro, hasta cierto punto estamos como limitados por eso, o sea, si... Y eso no solamente en la psicología, diría que pasa en todas las ciencias, en cuanto y tanto estamos midiendo algo, pero hasta cierto punto es un acto de fe, ¿no? O sea, porque estamos midiendo algo y bueno, sí se reproduce en el mundo, pero igual en el futuro alguien crea una teoría mejor y ya lo que yo pensaba que estaba midiendo, no lo estaba midiendo del todo. Claro. Que esto es un poco la razón por la que yo critico el cientificismo. El cientificismo es la idea de que solamente podemos llegar a la verdad a través de las ciencias y sobre todo las ciencias naturales como la física, la matemática y tal, porque la propia idea de que si yo tomo una variable y la reduzco para poder entender el mundo, estoy dejando muchas otras fuera. Y la idea de que podemos llegar a la verdad a través de eso me parece súper falsa. ¿Sabes? Y es una cosa que uno se encuentra mucho con gente muy del lado de las ciencias o del lado como los más ateos que como que todo es como una mente muy racional, ¿sabes? ¿Tú qué piensas de eso? Uy. Señora, no piensa nada. Le gané. La dejé muda. A ver, yo creo que es útil, o sea, yo creo que la ciencia es útil y creo que sí que es la mejor herramienta que tenemos para poder asegurar que hay algo verídico en algo, ¿no? O sea, que hay algo real. Si yo tiro esto y siempre se cae y tengo una fórmula que me lo predice y tal, pues y puedo enviar satélites a Marte, bueno, satélites no, cohetes. Marte, sí. Puedo enviar cohetes, naves, no sé qué es lo que enviamos a Marte. Naves. Y bueno, Naves. creo que mandan sondas y tal y algunos robots ahí como para ver qué pasa. No, o sea, es verdad, y a ver, yo no... Mi crítica a la ciencia no es como que no sirve de nada. Que siempre va a ser incompleta. Claro, no, creo que... O sea, mi punto va más de... Y nunca va a ser 100%, o sea, efectivamente luego puede llegar algo, o sea, es incompleta, entonces al estar incompleta, pues de cierta forma es errónea también, porque cuando luego descubres algo nuevo, pues puedes decir, mira, estaba equivocado porque era incompleto. Claro, pero yo también lo critico desde el punto de vista de que, claro, la ciencia tiene una presuposición de base que es muy poderosa por lo que hablábamos antes, de mira, puedo construir carros, puedo ir a la luna, puedo lo que sea. Pero la presuposición es que lo que está allá afuera, o sea, en el supuesto mundo objetivo, es lo que es real.
Claro, pero la idea de esta, de que solamente lo que está allá afuera es lo real, no entra en concordancia con nuestra experiencia subjetiva del día a día y de hecho esa experiencia ocupa mucho más tiempo nuestro que la otra. Pues la otra simplemente está en los laboratorios de ciencia de las pocas personas que realmente tengan el entendimiento, de los cuales yo no soy uno de esos, para poder diseñar cosas como esta taza o la computadora o lo que sea, ¿sabes? Bueno, yo diría que la experiencia interna a lo mejor es más real que algo material, ¿no? Que esto o el concepto de gravedad, porque la realidad de esa experiencia interna solo es en la experiencia interna, es decir, no hay un correlato de lo que es esa realidad, o sea, la gravedad o la materia. Ya, me perdí. La realidad o la materia, digamos que podrían ser reales en dos planos. Está el plano externo de lo que es, que no podemos saber lo que es, pero lo que de ahí fuera hay algo que nosotros lo percibimos, lo transformamos y creamos una idea de eso, pues la materia, ¿no? O la luz. La luz es una onda electromagnética desde nuestro entendimiento que cuando lo procesamos se hace luz. El oído el sonido es una vibración del aire que cuando lo procesamos se hace sonido, ¿no? Pero mi experiencia interna no existe fuera, no hay nada, solamente existe, o sea, yo al tener una experiencia interna estoy experimentando la totalidad de su realidad, ¿no? Mientras que en lo otro, cuando estoy procesando cosas materiales, estoy procesando solo una parte de su realidad, que es lo que transformo. Y que, por supuesto, o sea, nunca vamos a poder entender qué es realmente esas ondas de sonido, qué es esa onda electromagnética, qué es lo que hay ahí fuera antes de ser captado y procesado. ¿Por qué? Porque somos limitados por los sentidos que tenemos y que podríamos tener otros. No, porque en el momento en el que tú tienes un receptor que capta algo de fuera, tú ya te estás modificando eso de fuera, porque tú solamente estás seleccionando aquello que tu receptor puede captar. O sea, hay animales que captan las ondas eléctricas de alrededor, nosotros no podemos captar eso, pero captan esas ondas eléctricas porque tienen en las membranas de sus células unas cositas, unas moléculas que reaccionan a esas ondas eléctricas, pero nunca podremos saber de esa totalidad que hay aquí fuera, de la cual aquí el receptor electromagnético capta esto, aquí el receptor eléctrico capta esto, pero de esa totalidad de lo que es el todo externo previo a la percepción, nunca lo vamos a poder entender porque solo lo podemos entender a través de seleccionar una pequeña parte de ese y transformarlo. O sea, por ejemplo, a mí lo que me parece fascinante es cómo aquí hay un algo y cómo ese algo externo parece que la evolución o el universo desarrolla más y más formas de poder explorar ese algo indefinidamente. Es decir, aquí tenemos lo que hay afuera será lo que sea, pero podemos infinitamente seguir inventando maneras en las que explorarlo. ¿A qué me refiero? Una onda electromagnética de esta lámpara, por ejemplo, una hormiga puede captar la misma onda electromagnética que yo, y percibir otra cosa. Pero lo que la hormiga crea, la manera en la que la hormiga explora esa onda magnética es totalmente diferente, incluso tú, o sea, la manera en la que tú percibes esa onda electromagnética es diferente a como la percibo yo. Y si me tomo una sustancia como una sustancia psicodélica que modifique la forma en la que lo que sucede una vez que yo percibo esa onda electromagnética y lo que sucede en mi cerebro, de repente el procesamiento de esa onda electromagnética es diferente. Entonces, aquí partimos de algo que es lo que hay fuera y cuando hay un receptor que lo percibe, luego esa información se puede procesar de miles de formas diferentes y la evolución lo que hace es ir inventando nuevas y nuevas maneras de explorar esa cosa ahí externa y da la impresión de que es una exploración infinita, de que se puede seguir creando y creando y creando y creando nuevas cosas que explorar de ese mundo externo. Aunque luego hablamos de ese mundo externo, pero luego creo que desde la física cuántica hablan un poco. No sé nada de física cuántica, pero Ni yo.
es muy importante la palabra interacción, ¿no? Como que dicen que lo importante son las interacciones entre las cosas. Claro, Entonces, sobre lo que hablabas antes de que parece ser como un ciclo eterno, esto de que está la realidad y está un ser que la comprende y la evolución viene siendo prácticamente como el papel de Dios, por así decirlo, en términos metafísicos. Yo creo que es necesaria para la existencia que sea así. Porque imaginémonos que no fuera así, que de repente yo por mi mera inteligencia o por la lógica, por la razón o por el entendimiento científico pudiera entender lo que es la totalidad de la existencia, creo que ahí sí perdería el sentido de la vida. Porque pareciera que como seres humanos y como animales o como lo que sea que seamos, lo que nos interesa es estar en contacto con la realidad. Y mientras más en contacto estoy con la realidad a través del conocimiento o a través de el deporte o a través de la forma que sea, es que me siento realizado. El momento en el que se acaba ese juego, entonces ¿cuál es el punto de la vida? Creo que por eso tiene que ser así. hombre, es que, bueno, hay una teoría neurocientífica que dice que no hemos evolucionado para, para ver la realidad, sino para verla, o sea, que lo que vemos no es la realidad, sino aquello que nos sirve para sobrevivir. Un ejemplo, eh, los pollos de paloma, o bueno, no sé, o de pato, de alguna ave que hay, cuando la madre, es una ave que la madre tiene un punto rojo Ya, pollo viene siendo cachorro. un cachorro, sí. Vale. Bueno, creo que sería pichón, ¿no? Un pichón. Claro, un cachorro de pollo creo que no se No, dice. no, no. Un bebé pollito, un pollito, un ave bebé. Em, el pollo, cuando le pide lo que hace, el estímulo que hace que el pollo quiera pedir comida a la madre, no es la presencia de la madre, es únicamente la presencia del punto rojo que la madre tiene en la cabeza. Entonces, si tú a un pollo le enseñas un trozo de cartón con un punto rojo, va a pedir la comida. Entonces, va a llevar a cabo la misma acción que llevaría si estuviese la madre entera. Entonces es como, ¿qué está procesando, qué es lo que está percibiendo el pollo? ¿Qué es lo que está haciendo el pollo parte de su realidad? ¿A la madre o simplemente a este estímulo que es o sea, percibe a toda la madre o solo percibe aquello que necesita para sobrevivir? Entonces hay muchísimas otras cosas que... Claro, pero eso a nivel del pollo. Pero a nivel de nosotros nos diferenciamos del pollo por lo que hablamos al inicio de la conversación, la idea del pensamiento abstracto, la idea de la palabra razonada, por así decirlo. Yo creo que ahí es donde podríamos de alguna forma salirnos de esa teoría porque claramente tenemos capacidades que el pollo no tiene. Claro, a menos que simplemente me digas que, bueno, sí, pero eso está igual enmarcado en la evolución y por tanto no hay ninguna diferencia, pues. Te diría un poco eso, que, o sea, que no... Por otro lado, creo, no he terminado de verme el argumento que hace esta persona, pero lo que yo le contestaría, así muy por encima, es que aquello que nos ayuda a sobrevivir será aquello que tenga un contacto con la realidad. Es decir, si yo me tomo un psicodélico y veo un león donde no lo hay, o al revés, hay un león y creo que es una piedra, pues ese desfase de la realidad con mi percepción no me va a ayudar a sobrevivir. Entonces, ahí sí que dirías, bueno, pero es que ahí, o sea, sí que queremos ir hacia un contacto con la realidad, pero siempre va a ser limitada la realidad. O sea, siempre, lo que podemos percibir siempre va a ser un modelo de la realidad. Nunca vamos a poder percibir la realidad absoluta. La única realidad absoluta que podemos percibir es aquella de nuestra experiencia, porque solo existe en nuestra experiencia, ¿no? Entonces, al conocerla, estoy conociéndola en su totalidad, porque no hay nada que se me... Bueno, o no, porque... Yo, por ejemplo, no estoy conociendo los procesos subconscientes que están haciendo que yo tenga una experiencia determinada. Entonces... Claro, bueno, ahí estamos cayendo un poco en la idea de que si tenemos o no tenemos libre albedrío, ¿no? Bueno, eso es claro. es lo que implica, ¿no? Que si yo llevo a cabo una acción y creo que la he elegido yo, pero esa acción, esa decisión que tomo, está en realidad tomada por un montón de procesos subconscientes que yo no dicto, entonces realmente quién está decidiendo, ¿no? Claro, bueno, hemos tenido esta conversación antes. Claro, yo creo que lo que no me termina de convencer en ese argumento es la idea de que se define libertad como, vamos, como un plano infinito de elecciones. Y yo creo que en ningún otro ámbito pensamos en la libertad de esa manera.
Entonces ponernos esa definición como base, creo que es un poco ya buscando una respuesta hacia un camino determinado, no somos ¿sabes? 100% libres, no O podemos sea, volar. claro, o sea, Vale, y de hecho, sí. bajo esa definición, que yo siempre lo digo, el único ser, si existe, que sería libre, es Dios, por ser el único ser que, bueno, que es infinito y omnipotente y tiene todas estas supuestas cualidades, según las Sí, pero cuales Dios ha elegido, de este Dios existir y tal, ha sido él quien ha elegido ser Dios. Ha sido él quien ha elegido las cualidades que tiene Dios. Mira, mira cómo hace trampa. No, 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 o sea, porque la idea en Entonces no sí... es libre tampoco. No, no, coño, porque la idea de Dios es que es infinito y cuando tú eres infinito, o sea, claro, lo que pasa es que... Sí, pero Dios no ha decidido ser infinito. No, bueno, porque si eres infinito nadie decide antes que tú, o sea, A mí siempre más de... Yo me confundo un poco porque Ya, no ya, sé ya. muy bien, Ya, ya. me cuesta visualizarlo. Y eso que no es que no crea en algo sagrado. O sea, para mí hay algo sagrado en la existencia, porque así lo siento. Porque yo miro un atardecer y ahí hay algo bello y bueno, pues... No, hablas un momento antes de la idea de los psicodélicos y de cómo cambian tu percepción de la realidad. Em, pero claro, por lo que entiendo ahora, hay investigaciones en base a las cuales creemos que pueden tener una utilidad, a pesar de que desde un punto de vista meramente de lo que percibimos de manera normal, eh, no es lo mismo. Pero eso es a nivel de... nosotros a medida que vamos creciendo vamos aprendiendo una serie de cosas, vamos aprendiendo a comportarnos, vamos aprendiendo quiénes somos, vamos generando una identidad y a veces en esas creaciones que hacemos pues estamos muy atrapados en ellas, no sabemos escapar de esa forma de entender el mundo. Los psicodélicos lo que hacen es un poco deshacer, como te cambian la actividad cerebral a nivel de la corteza, hacen que las neuronas... ¿Qué están haciendo los psicodélicos? Los psicodélicos, bueno, no se sabe muy bien tampoco, pero la teoría así más principal es que tú tienes unos receptores en el cerebro, en las neuronas, en zonas en el cerebro que están bastante implicadas en integración, o sea, en procesos cognitivos superiores. ¿Qué? En pensar en el yo, zonas del lenguaje, zonas involucradas en el lenguaje, zonas involucradas en memoria, zonas que, digamos, han evolucionado más tarde, ¿no? Eso es a lo que me refiero con procesos superiores. Y si tú tienes una alta densidad de receptores en estas zonas, que es a los cuales se unen los psicodélicos. Ahora, es que los psicodélicos lo que hacen es que esas neuronas, cuando se le une el psicodélico a ese receptor, el receptor no dispara como dispararía cuando se le une el neurotransmisor original, que sería la serotonina. O sea, los psicodélicos son unos receptores de serotonina, pero hacen que la neurona dispare de una manera totalmente diferente a como dispararía la serotonina. Hace que como que se conviertan, que disparen más fácilmente. Entonces, ¿qué sucede? Que si disparan más fácilmente, todo... ¿Disparar qué? el potencial de acción. O sea, las neuronas disparan, cuando la neurona transmite la información a base de liberar un neurotransmisor. Tienes aquí el cuerpo neuronal, tienes un axón, lo que se llama un axón, que es una prolongación, y al final liberas el neurotransmisor en otra neurona. Entonces, aquí en este axón se genera una corriente eléctrica que cuando llega al final del axón se libera el neurotransmisor a la siguiente neurona y si es suficiente señal, la siguiente neurona liberará otro potencial de acción y así se va transmitiendo la información. Okay. ¿Y el psicodélico cambia ese ciclo? El psicodélico lo que hace es que tú que las neuronas disparen o no disparen, para que una neurona dispare necesita una cierta cantidad de input, ¿no? Necesita que superes un determinado umbral de señal, ¿no? Entonces, y ese determinado umbral de señal está fijado, digamos, por la experiencia que tienes. O sea, si yo siempre oigo miau, siempre que oigo miau hay un gato, o sea, esos dos conceptos van a estar más asociados, entonces eso facilita que la neurona de la visión del gato con la neurona del sonido del gato disparen más fácilmente, es decir, la experiencia marca la facilidad con la que una neurona dispara o no dispara. Entonces, con los psicodélicos se pierde, con la experiencia generamos un modelo de la realidad y ese modelo imagínatelo como
esas conexiones ponderadas. Es decir, esta neurona se conecta con esta con una fuerza de 4, esta se conecta con esta con una fuerza de 3, esta con esta con una fuerza de 5, así tenemos un modelo de la realidad. Bueno, pues los psicodélicos lo que hacen es que, como hacen que las neuronas disparen más libremente, te rompen esas conexiones ponderadas de 5, 3, 2, esos valores, y entonces te cambian la percepción, porque como que los modelos que tú tienes de la realidad se transforman. Tú percibes la realidad a través de modelos. Cuando con los psicodélicos te tomas algo que hace que esos modelos desaparezcan o se transformen, pues tu percepción se transforma. Entonces, pero como sigues manteniendo la consciencia y como además sigue habiendo una estructura, o sea, esas conexiones ponderadas siguen estando ahí, solamente que se modifican un poco. Pero entonces quiero decir, no es que haya puedes seguir procesando información, puedes seguir analizando cosas, puedes seguir teniendo una experiencia. Los psicodélicos vienen en este caso cero de los que estás hablando tú, que es LSD, psilocibina, ayahuasca, DMT. Sí, LSD, psilocibina, DMT, sustancias que principalmente actúan a través del receptor serotoninérgico 5-HT2A. Bueno, entonces lo que hacen es eso, te cambian los modelos de la realidad. Entonces eso permite escapar de esa visión un poco fija que tenías de las cosas. Y entonces, si tienes un patrón de comportamiento, digamos, que te está haciendo daño, que está siendo perjudicial, pero claro, estás atrapado en esa identidad que tienes de ti mismo y ni siquiera te das cuenta que lo estás haciendo, por ejemplo, te das cuenta que lo estás haciendo pero no sabes cómo dejar de hacerlo, pues con el psicodélico eres capaz de analizarlo desde un nuevo punto de vista y se abre como una ventana de flexibilidad que puede llevar a cambios bastante significativos y transformadores, pero también tiene el lado un poco peligroso, ¿no? Que si es una experiencia confusa, puede generar mucha confusión, entonces es importante, muy importante hacerlo en un entorno controlado, con una determinada educación previa sobre lo que esperar durante la experiencia, ¿no? Claro, hablas de que pueden ayudar a mejorar. De lo que tengo conocimiento yo es del tema de curar a personas con depresión, qué otras cosas pueden hacer y si sí curan la depresión o no. En general, lo que se está viendo con la investigación es que psicopatologías que se basan en patrones de comportamiento, patrones de pensamiento muy fijos. Depresión, estás muy centrado en lo poco que vales. Adicción, estás muy centrado en una sustancia, en necesitar una sustancia y en un comportamiento asociado a esa sustancia, una compulsión. En déficit obsesivo compulsivo igual, estás obsesionado con una idea. En la ansiedad, lo han probado con personas con pacientes de cáncer que se van a morir y a ver si a través de darles un psicodélico consiguen calmar su depresión y su ansiedad para poder disfrutar de los últimos momentos de su vida, ¿no? Y funciona. Funciona mejor que ningún otro tratamiento que tengamos. Funciona no a todo el mundo. También los estudios que se han hecho con unos participantes a los cuales se han seleccionado con mucho cuidado, ¿no? Pero entonces lo que quiero decir es que cuando la psicopatología se basa en un patrón de que la persona está como fijada en un patrón de actividad, de comportamiento, de pensamiento que se manifiesta a través de un patrón de actividad fijo, de cerebral, entonces el psicodélico puede ayudar. Si tú, sin embargo, eres una persona muy errática, que no sabes bien quién eres, que eres un poco caótica, pues entonces el psicodélico a lo mejor no te ayuda, sino que te manda ya al caos absoluto, porque lo que hace es liberarte de patrones fijos, de que si estás muy atrapado en un sitio, te puede como empujar y sacar de ahí para darte la oportunidad de cambiar. Luego, cuando se te pasa el psicodélico, claro, puedes haber aprendido algo, funciona a través de promover los insights, realizaciones, ideas que de alguna manera reestructuran tu entendimiento de las cosas, ¿no? Pero es a través de la generación de esas ideas, es como, en parte es psicológico, ¿no? Porque... Claro, pero ¿no es más peligroso tomar un psicodélico que otro compuesto que es como más normativo, que conocemos a más tiempo? Más peligroso, bueno... Desde un punto de vista biológico, más allá de las típicas historias de la gente que se ha lanzado por las ventanas y estas cosas. Bueno, no sé, porque para empezar los psicodélicos hay gente que lleva trabajando con ellos, o sea, en el Amazonas es algo que es parte de su cultura, ¿no? Y
Y luego hay un dato interesante, aunque no sé cómo de importante es, pero se ha visto que los receptores 5-HT2A, o sea, estos receptores de serotonina, tienen más afinidad por psicodélicos, por sustancias psicodélicas, es decir, las sustancias psicodélicas se une al receptor con más afinidad en humanos que en chimpancés, lo cual sugiere que a lo mejor ha habido una presión evolutiva que ha favorecido a aquellos individuos que sus receptores tenían mayor afinidad por los psicodélicos, parece que a lo mejor se han reproducido más, porque también en esa flexibilidad que te dan, también entra la creatividad, te permiten ser más creativo, porque claro, te abren una... Es como que puedes explorar dejas de estar limitado por las creencias previas, promueve la creatividad. Claro, estamos viendo un poco el inicio, bueno, de la época axial del ser humano con el tema de los chamanes, ¿no? Esto me suena eso, el tema de cómo los chamanes utilizaban, bueno, sabemos que en Perú utilizan la ayahuasca, pero estoy seguro que en otras partes utilizan otro tipo de psicodélicos, justamente para lo que mencionabas antes, romper la forma en la cual ves el mundo y de esa manera poder afrontarlo en una época en la cual no había ni ciencia ni hostias y un poco teníamos que arreglarla como podíamos, señores. Sí, sí, ¿no? Y luego, a ver, luego también, al menos desde mi experiencia personal, todo lo que damos por hecho, que ese árbol, ese cielo, todo lo que damos por hecho, de repente cuando tomas un psicodélico, como esos modelos se deshacen, lo experimentas todo como un niño. De repente el árbol es un árbol. Y entonces también ahí hay un componente terapéutico, creo, de que te ayuda a valorar lo que hay, a valorar y a salirte del automatismo y realmente volver un poco a la gratitud hacia la belleza de alrededor. Bueno, como siempre hay que tener cuidado, hay una frase que era Jordan Peterson citando a Carl Jung, así que va a ser la cita de la cita de la cita. Pero era como que, sí, los psicodélicos pueden ser guay, pero aquí empieza la cita. Él no dijo eso, obviamente, no, Carl Jung nunca dijo guay. No, que tienes que tener cuidado con sabiduría que no te has ganado, por así decirlo. O sea, creo que es un poco la idea de que, claro, el psicodélico te está rompiendo tanto tus patrones de pensamiento que de repente puedes como ver detrás de la cortina y de repente lo que veas no estás preparado para verlo. Totalmente. Entonces igual mejor es buscar una vía a través de la meditación, a través de otros tipos de prácticas que no sean tan radicales. Sí, no, que te puedes llegar a una información que en el momento la entiendes, digamos, pero cuando luego sales del viaje, a lo mejor no estás preparado para haber entendido eso, te has saltado varios pasos y pueden entonces generar mucha confusión y bueno, y sí que hay que tener cuidado, te pueden llevar quizás a la locura o te puedes obsesionar con una idea y no sabes, si por ejemplo ves una cosa increíble, tienes un entendimiento increíble que te parece alucinante y todavía no sabes gestionar esa emoción, a lo mejor te puede llevar a un estado maníaco, porque no sabes todavía gestionar todo lo que te está haciendo sentir esa realización que has tenido, ¿no? Entonces sí que es verdad que te pueden a lo mejor dar demasiada información, demasiado rápido. Por eso yo, igual que antes creía que eran la solución para todo el mundo, ahora no lo creo necesariamente, pero también creo que para la meditación y cosas así puede ayudar mucho, porque si no lo abusas, puedes saber hacia dónde te diriges. O sea, tú tienes una experiencia psicodélica y de repente entiendes a lo que se refieren los budistas de la unidad, del aquí y el ahora, y de repente lo entiendes, luego eso puede ayudar mucho a tu práctica, porque ya sabes hacia dónde tienes que dirigir. Si no, al principio puedes estar muy perdido. Los psicodélicos pueden ayudarte te pueden ayudar en la práctica, pero te pueden enseñar hacia dónde te quieres dirigir y a lo mejor no estar tanto tiempo perdido en la meditación sin saber muy bien si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. O sea, es como que es como a lo mejor un ascensor, te hacen llegar más rápido a un sitio, pero luego sin la práctica diaria no vas a avanzar. Necesitas la práctica diaria, es como te motivan, te enseñan algo, pero luego en tu día a día tienes que seguir trabajando la meditación. Claro. Bueno, estamos hablando de la meditación. ¿Sirve o no sirve la meditación a un nivel de ciencia cognitiva? ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué es lo que hace?
o es simplemente la meditación una fumada de los budistas y que al final del día no sirve para nada, sino para estar sentado sin hacer nada, pero vamos, que ¿sirve o no sirve? Sin duda sirve, sin duda la meditación depende de quién eres. Si eres una persona que ya estás en el presente y que ya tienes un control de tu mente y de tus acciones, pues a lo mejor no necesitas meditar, pero desde luego la meditación te ayuda a observarte, y en esa observación pues te descubres a ti mismo, te ayuda a conocerte a ti mismo, y en ese conocerte a ti mismo te ayuda a controlarte a ti mismo, ¿no? Y a nivel de neurociencia cognitiva, pues lo que hablábamos antes de que hay zonas más primitivas y zonas más evolucionadas, parece que la meditación lo que está haciendo es ejercitar las conexiones que van desde las zonas más evolucionadas hacia las zonas más primitivas, de tal forma que está como ayudándote a inhibir los impulsos, a tomar control de quién eres. Entonces ahí también entraríamos un poco en el libre albedrío. Digamos que la meditación es como que está ejercitando tu libre albedrío, está ejercitando la no reactividad, sino... Claro, entonces la libertad vendría siendo como la capacidad de controlar los impulsos más animales que podríamos tener, así, o la parte del instinto que simplemente reacciona ante un estímulo sin necesidad de otra cosa, como puede ser el hambre, el miedo. sí, el odio. Claro, sí, justo. Entonces, aunque a lo mejor no elegimos si decidimos meditar o no, con la meditación sí que podemos ejercitar el libre albedrío. No somos 100% libres, pero dentro de la libertad que tenemos podemos maximizarla a través de la meditación, yo creo, sí. Irene, gracias por venir al canal. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer, espero que lo hayáis disfrutado. Decir que, bueno, que no soy ninguna experta en estas cosas, entonces yo doy mi opinión y ya está.